Buenas tardes a todos, señoras y señores, bienvenidos. Mi nombre es Iván Ramírez, soy el gerente nacional de ventas de iluminaciones técnicas. Un agradecimiento especial a todos los que nos acompañan esta tarde en nuestro webinar denominado Buenas tardes a todos, Charlas con Expertos. El día de hoy nos concentraremos en un tema muy relevante para nuestros proyectos, como es el diseño de iluminación para interiores, con énfasis en Retilab. Esta conversación estará dirigida por Francisco Bravo, arquitecto y director de diseño de la organización con 20 años de experiencia. Esperamos que a través de esta información aportemos elementos valiosos y relevantes que fortalezcan sus conocimientos en la materia y en la realización de todos sus proyectos. Entonces, a todos bienvenidos, muchas gracias por su asistencia y participación, y le doy el paso a Francisco. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera experiencia que vamos a tener compartiendo en este nuevo método de reuniones. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera experiencia que vamos a tener compartiendo en este nuevo... Carlos, por favor, cierra tu audio que lo escucho lo estoy escuchando doble. Ok, bueno, entonces... Primero que todo, quiero aclararles que esta no va a ser una charla comercial. No vamos a hablar de precios, no vamos a hablar de productos específicos. El interés de esta conversación es darnos un conocimiento general de, como lo hemos denominado, conceptos técnicos enfocados a la norma Retilab. ¿Por qué hemos decidido hacer esta conversación? El Retilab es una norma que está en vigencia hace 10 años ya, pero que no todos tenemos en nuestro radar diariamente cuando estamos diseñando. No a todos les ha tocado una experiencia de certificar un proyecto o de diseñar un proyecto de iluminación y que vayan a ser certificados. Entonces, la idea nace de esa unión de conceptos, de que podemos hacer una certificación de un proyecto, pero que no debemos olvidar la parte arquitectónica de la iluminación y de las luminarias, que es lo que vamos a entender hoy. Como lo ven en nuestra pantalla, Iluminaciones Técnicas está fundada desde 1966, una empresa familiar colombiana. Nuestra propuesta de valor es esta. Somos una industria orgullosamente colombiana que, respaldada en nuestra experiencia, ofrece soluciones de iluminación de alta calidad y tecnología con asesoría especializada y entregas oportunas. A esto es a lo que se ha comprometido nuestra organización con todos ustedes. Sean clientes que nos compran o sean personas que se apoyan en nuestro conocimiento técnico, estamos para ustedes, estamos para colaborarles. Tenemos presencia nacional y hemos participado en proyectos fuera de Colombia también. A los de mercadeo les pareció que este señor que tenía pelo pues era mejor presentadito que yo, entonces ahí lo pusieron, pero este es el objetivo. Vamos a conversar y, como les dijimos, es conceptos del diseño de iluminación para interiores con énfasis en Retilab. El Retilab lo pueden descargar aquí abajo. Voy a poner mi puntero. Aquí abajo, estas memorias van a estar disponibles para ustedes en las diferentes plataformas y en la página web. Pero de todas maneras, aquí está el vínculo o el link para que los puede llevar al Ministerio de Minas y Energía para descargar el formato, el documento. El documento Retilab es un documento público y está en PDF en la página del Ministerio. Yo soy arquitecto y lo mejor siempre serán las imágenes. Entonces les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia en estas primeras 8 diapositivas donde vamos a ver mucho texto, pero es importante extraer literalmente de la norma algunos conceptos.
Luego pasaremos a una parte mucho más gráfica y mucho más didáctica. Pero es importante tener claro esta primera base conceptual de la norma. ¿Cuál es el objeto de la norma? El presente reglamento técnico tiene por objeto fundamental establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes a garantizar los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación. En resumidas cuentas, lo que quieren es proteger a las personas, proteger al medio ambiente. Las instalaciones. Las instalaciones es un tema que puede sonar aquí muy grande, muy genérico, pero más adelante vamos a ver cómo ellos cierran un poco la brecha a unas cosas más específicas. Los requisitos y prescripciones técnicas de este reglamento serán de obligatorio cumplimiento en Colombia en todas las instalaciones de iluminación nuevas, remodelaciones o ampliaciones públicas o privadas. Pues eso le deja el campo abierto a todo lo que hacemos. Sin embargo, más adelante ellos hacen una aclaración y ahorita la vamos a ver. Las personas, esta parte es muy importante porque con la experiencia que hemos tenido, hay personas que por confusión o de pronto hasta por abuso quieren que uno como diseñador o como constructor tome responsabilidades que no nos corresponden. Entonces es muy importante esta parte. Este reglamento deberá ser observado y cumplido por todas las personas naturales o jurídicas que diseñen, construyan, mantengan y ejecuten actividades relacionadas con las instalaciones de iluminación y alumbrado público, así como por los productores, importadores y comercializadores de los productos objeto del presente reglamento. La persona responsable del diseño de un sistema de iluminación deberá entregar un documento en el cual manifieste que el diseño cumple los requisitos aplicables del RETILAB y además deberá contener su firma, su nombre, su firma, así como su matrícula profesional. Entonces ya hemos visto aquí dos personas, los que comercializan productos o fabrican, los que diseñamos. Y vamos a ver ahora un tercero. Conformidad con el presente reglamento. Todos los productos objeto del presente reglamento deben demostrar la conformidad mediante un certificado de producto expedido por un organismo de certificación acreditado. Toda instalación de iluminación construida, remodelada o ampliada durante la vigencia del RETILAB requiere de una declaración de conformidad de este reglamento. Dicha declaración debe ser suscrita por la persona calificada responsable de la construcción del sistema. Entonces, ahí ya hay dos actores principales, los diseñadores y los constructores. Ambos deben dar certificados de su capacidad y de que el diseño del cual se están haciendo responsables cumple a cabalidad con los criterios de la norma. Requisitos generales de un sistema de iluminación. Reconocimiento del sitio y objetos a iluminar. Antes de proceder con un proyecto de iluminación, se deben conocer las condiciones físicas y arquitectónicas del sitio o espacio a iluminar, sus condiciones ambientales y su entorno. Dependiendo de tales condiciones, se deben tomar decisiones que conduzcan a tener resultados acordes con los requerimientos del presente reglamento. Bueno, eso realmente es básico para cualquier actividad. Tenemos que entender en qué nos vamos a meter para poder opinar. Requerimientos de iluminación. En un proyecto de iluminación se deben conocer los requerimientos de luz para los usos que se pretendan, para lo cual se deben tener en cuenta los niveles óptimos de iluminación requeridos en la tarea a desarrollar, las condiciones visuales de quien las desarrolla, el tiempo de permanencia y los fines específicos que se pretendan con la iluminación. Esto es importantísimo porque muchas veces los planos nos llegan sin nomenclaturas. No sabemos qué espacio es el que debemos, o qué uso más bien va a tener el espacio que está reflejado en la planta arquitectónica. Sin ese mínimo entendimiento del proyecto quedamos a ciegas. Entonces, si vamos a proceder, debemos ser juiciosos con la información que tengamos a mano.
El proceso de diseño de iluminación básicamente es el mismo de cualquier proceso de diseño. Aquí en la audiencia seguramente tenemos arquitectos, ingenieros, los cuales diseñan diariamente. Entonces, un diseño de iluminación debe seguir los siguientes procedimientos: análisis de proyecto, la planificación básica y el diseño detallado. Esta parte es importante, la planificación básica del diseño detallado. Ahorita vamos a ver por qué. En el análisis del proyecto debemos tener en cuenta estos parámetros. En esta etapa se debe recopilar y analizar la información que permita determinar las demandas visuales en función de los alcances, intereses y limitaciones del trabajo o tareas a realizar. La identificación clara y precisa de estas variables es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Por eso, cuando se comunican con nosotros, al departamento de diseño o con nuestros SIPs, nuestros asesores comerciales, ellos van a recibir preguntas como las que ya hemos hecho. ¿Qué uso van a tener? ¿Qué o quién va a estar allí? La limpieza o la calidad del aire en estos espacios para determinar los factores de mantenimiento. Aquí el retirarnos normal nos enumera algunas. Las demandas visuales, demandas emocionales, demandas estéticas, demandas de seguridad, condiciones del espacio, intereses, variables económicas y energéticas y restricciones. La planificación básica, que como veíamos es el paso intermedio en este proceso. A partir del análisis de la información reunida en la etapa anterior, se debe establecer un perfil de las características que debe tener la instalación para satisfacer las distintas demandas del lugar. Lo que se busca aquí es desarrollar las ideas básicas del diseño sin llegar a precisar todavía aspectos específicos. Todos sabemos que las obras van creciendo, mutan, se demoran incluso años para llegar a ser construidas. Entonces, el proceso de diseño de iluminación va de la mano con el diseño arquitectónico y de las demás instalaciones. No podemos, o es muy raro que se construya lo primero que se propone. De todas maneras, sí requerimos una base técnica para el desarrollo de la ingeniería eléctrica, para los presupuestos, para otra cantidad de actividades relacionadas que salen del insumo de planificación básica. El diseño detallado. Aquí es donde les digo que la norma se vuelve un poco más específica en cuanto a qué tipo de espacios o obras deben ser llevados a un detalle. El diseño detallado es obligatorio para alumbrado público, iluminación industrial, iluminación comercial con espacios mayores a 500 metros cuadrados y en general en los lugares donde se tengan más de 10 puestos de trabajo, iluminación de salones donde se imparta enseñanza o lugares con alta concentración de personas en un mismo salón, 50 o más, durante periodos mayores a 2 horas. En Colombia vivimos un gran auge de la construcción o en la mejora de instalaciones educativas en los últimos 2 o 3 años. Ahí se participó mucho de estos procesos y también vimos otros que no se acogieron a la norma, pero si ustedes ven, por ejemplo, este extracto es muy claro. Todos los colegios, más los de inversión pública, deben ser regidos y cobijados por el diseño detallado. Los cálculos, pasemos a los cálculos. Requisitos generales del diseño de alumbrado interior. El diseño de la iluminación debe estar íntimamente ligado con el área que se va a iluminar. Adicional a lo establecido en el capítulo 2, se debe tener en cuenta la forma y tamaño de los espacios, los colores y las reflectancias de las superficies del salón, la actividad a ser desarrollada, la disponibilidad de la iluminación natural y también los requerimientos estéticos requeridos por el cliente. Para una adecuada iluminación se debe tener una estrecha interacción con el diseñador de iluminación, diseñadores y constructores de la edificación. Esta nota es mía. Sería lo ideal, como en los proyectos LEED o EDGE o Wellness, donde siempre hay una interacción del arquitecto con el diseñador de iluminación, en caso de que exista. El caso es frecuente donde el arquitecto de pronto no ha visualizado qué es lo que quiere en el campo de la iluminación y se delega la responsabilidad. Es uno de los principales llamados que queremos hacer en esta charla.
que los arquitectos, si no tienen, primero, al final, después de esta parte de estos extractos técnicos, vamos a ver cómo podemos dar sugerencias a quienes nos van a ayudar a diseñar la iluminación, por lo menos un concepto de qué es lo que se quiere, pero no dejar de lado la idea de la iluminación en nuestros edificios. Niveles de iluminación o luminancias y distribución de luminancias. Niveles de iluminancia. En lugares de trabajo se debe asegurar el cumplimiento de los niveles de iluminancia de la tabla 440.1, adaptados de la norma ISO 8995. El valor medio de la iluminancia relacionado en la citada tabla debe considerarse como el objetivo de diseño y por lo tanto esta será la referencia para la medición en la recepción de un proyecto de iluminación. Casi siempre vamos a hablar aquí de promedios. La iluminación y muchos otros factores los vamos a ver en promedios. Es muy importante esto porque hay clientes que dicen, no, trabájeme con el mínimo. Responsablemente nosotros tenemos que decir, no, la norma habla de un valor promedio. Este es el listado de un dictamen de inspección y verificación para una obra. Ese es el documento extraído de la norma. Son 21 actividades. Sin embargo, a los diseñadores no le compete todas las actividades. Por ejemplo, vamos a ver algunos comentarios aquí al respecto. Aquí el punto 5 habla de una validación del software de diseño. El punto 6 habla de un cálculo manual. Bueno, recordemos que la norma fue emitida en el 2010 y hasta ahora no se le ha hecho una actualización profunda. Se han emitido algunos conceptos. En este aspecto del software, pues cuando salió, todos los diseñadores no sabíamos qué hacer porque el ministerio pretendía que todos hiciéramos validar un software que primero que todo es gratis, es de conocimiento a nivel mundial, y pues pretendían que nosotros todos los diseñadores acarreáramos con ese gasto de hacer esa validación. Finalmente el ministerio emitió unos conceptos donde dice que ya no es necesario que los diseñadores hagan la validación del software. Sin embargo, que sí deben procurar que algunos parámetros en el manejo del software se cumplan, pero ya no es necesaria la validación del software. Sin embargo, el dictamen sigue estando así y lo siguen pidiendo, pero el mensaje es que ya no es necesario. Ahora, por otra parte, el cálculo manual, pues, peor dolor. Este sí no lo hace nadie. En estos días estuve también participando en un webinar donde alguien empezó a sacarle los cosenos a un ángulo por allá para llegar a un cálculo manual. La mitad de la gente se fue. O sea, no hay quien haga un cálculo manual hoy en día teniendo las herramientas disponibles. Además, con la complejidad de los proyectos, cada vez son más complejos, cada vez son más grandes. Bueno, infinidad de cosas. Esto no se realiza. Nadie hace un cálculo a mano hoy en día, pues, a menos de que sea un ejercicio académico. Acá en esta parte, desde el punto 3 hasta el punto 16, accesibilidad a todos los dispositivos de control de luminarias, mediciones fotométricas del sistema de iluminación general, mediciones fotométricas en los puestos de trabajo, cumplimiento de los valores ofrecidos por el diseño. Esto ya hace parte de la verificación en el sitio y hace parte de lo que se le entrega al inspector, y para eso se le paga, para que haga esa auditoría al sitio y emita su concepto. Acá dice, por ejemplo, del 19 al 21, puesta a tierra de las carcasas de las luminarias, revisión de certificados de conformidad de productos de iluminación, certificación de instalaciones eléctricas con RETIE. Esto también hace parte de la verificación en sitio del inspector y la suministra el constructor. Entonces, de esos 21 puntos, no todos le competen al diseñador. Nosotros, en el departamento de diseño, tenemos esta lista que, pues, obviamente sale de los que quedaron aquí y la complementamos con algunos otros que queremos ir un poco más allá de todas maneras con nuestras propuestas y complementos técnicos.
Tenemos 3 escenarios, básicamente el escenario 2, el 1 pues es muy sencillo, pero ni vale la pena que lo discutamos en este escenario. El escenario 2 sí, que es el que, por eso les mencionaba que el escenario 2 es la planificación básica, que es lo que hemos hecho y hacemos todos los días. Es una propuesta que tiene en cuenta esa primera etapa del análisis de los requerimientos del sitio, del análisis de los requerimientos del cliente, y plantea una primera solución teniendo en cuenta casi todos los parámetros para una certificación. ¿Qué deja por fuera? Bueno, deja por fuera el nombramiento, deja por fuera las cartas de responsabilidad. Sin embargo, es el primer paso. De aquí podemos escalar al diseño detallado, ya cuando la obra lo requiera, de ser necesario o no. En esta parte sí ya estamos incurriendo en unos gastos. Iluminaciones Técnicas ha determinado que el de escenario 3, que es el diseño detallado, sí va a tener unos costos, perdón. Pero todo nace de este listado de cosas a evaluar. Ahora sí, vamos a pasar a entender cada una de estos parámetros técnicos. Ya se acabó la lectura, ahora sí vamos a pasar a la parte gráfica y didáctica. El CLD es el índice de contribución de luz diurna. Es la disponibilidad de luz natural en interiores y su potencial para ahorrar energía. Debe estimarse mediante el coeficiente de luz diurna promedio. Estas imágenes que ven aquí abajo son resultado de la modelación en estos softwares, que ahorita también los vamos a mencionar, en donde nosotros podemos determinar las aberturas, ventanas o tragaluces, todas las aberturas que haya en el espacio y la posición del edificio respecto al sol. De esta manera se calcula este índice de contribución. Este extracto, esta tablita, es del RETILAB y nos sugiere que estos promedios deben estar en este rango para poder hacer unos trabajos de oficina, por ejemplo. Dependiendo del uso, también hay un promedio. En este caso, por ejemplo, nos estaba dando el promedio 6.9 que se encontraba aquí entre alta y muy alta, cual pues es bastante bueno. Aquí hay una cosa muy importante. Nosotros hemos participado de las charlas de discusión técnica en el ministerio respecto a este parámetro. Realmente los diseñadores de iluminación no podemos hacer mucho frente a este parámetro si da o no da, diferente a documentarlo, porque viene relacionado precisamente a la arquitectura. Entonces, en el ministerio se está contemplando la responsabilidad de este parámetro, pero no frente al diseñador de iluminación, sino frente al arquitecto. Esta responsabilidad pasaría a ser una parte auditada por las curadurías en el momento de presentar los proyectos. Recordemos que todo esto es enfocado al ahorro de energía, al uso eficiente de la energía. Entonces, este parámetro especialmente es consecuencia de la arquitectura, no tanto del diseño de iluminación. Por eso el énfasis en este comentario, porque el ministerio está considerando pasar esa responsabilidad a la arquitectura. Esto también es un insumo importante en el momento en el que nosotros decidiéramos pasar a una segunda etapa de desarrollo de los proyectos y llevar la propuesta técnica a un control dinámico de iluminación, un control que nos permita aprovechar esta luz diurna y dimerizar las luminarias y que se vayan automáticamente nivelando de acuerdo a este aporte de luz natural. Este punto es muy importante, por lo que les menciono, enfocado a la arquitectura. La selección de fuentes luminosas y luminarias. Vamos a hacer aquí varias aclaraciones y vamos a aprender conceptos técnicos muy sencillos. Vamos a ver que el tipo de fuente, la vida útil, el IRC o índice de reproducción cromática, el CCT o el color de la luz, lúmenes por fuente, eficacia lumínica
lumen vatio, depreciación del flujo lumínico, nivel IP, que hace referencia a la hermeticidad de las luminarias. Tranquilos que no va a haber matemáticas, no van a haber fórmulas, no va a haber nada difícil aquí. Vamos a hacer de entrada una claridad. Cuando hablamos de luminaria, estamos hablando de un aparato de iluminación que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o más bombillas o fuentes luminosas y que incluye todas las partes necesarias para soporte, fijación y protección de las bombillas o lámparas. Las lámparas realmente, o fuentes, son los dispositivos que emiten energía radiante capaz de excitar la retina y producir una sensación visual, o sea, luz. Entonces, cuando escuchemos luminaria, vamos a entender que es todo el conjunto, y cuando escuchemos lámpara, vamos a entender que es la fuente. Aquí un paréntesis. Hoy en día, realmente casi que el 99% de la iluminación que estamos utilizando es LED. El LED revolucionó la industria de la iluminación por su eficiencia, por su eficacia y por muchos otros motivos. Es tecnología, cosa que ya estaba lista en otros países para simplemente cambiar sus líneas de producción a este producto, digámoslo así. Un LED, primero que todo, es sólido. Entonces, lo que hace la energía es que pasa a través de una pasta compuesta de una cantidad de mezclas de minerales y cosas que al excitarse con esa energía emiten luz. Es un concepto definido muy sencillamente, pero que obviamente tiene una profundidad muy extensa. Ahora, lo interesante de esto, sus formas. Nosotros trabajamos mucho con estos tipos de regletas o PCBs, ahora vamos a ver más adelante esto. Y esta industria, la industria del control óptico, es la que ha revolucionado específicamente la industria. Porque con el mismo LED, nosotros podemos hacer muchísimas combinaciones y efectos. Por ejemplo, aquí vemos claramente un ángulo cerrado, un ángulo abierto, con la misma fuente. Simplemente se cambia un óptico. Aquí abajo vemos, por ejemplo, muchos ejemplos de diferentes formas fotométricas. Ahorita vamos a ver más en detalle qué es una fotometría. Pero que se logran mediante el uso de los ópticos. Puede ser la misma lámpara, la misma fuente, pero el óptico es el que nos va a permitir llegar a al uso que buscamos, a un énfasis o a un baño general. Es el óptico el que nos va a dar ahora esta posibilidad. Aquí hay algo que no es muy técnico, digámoslo así, en cuanto a la luminaria, pero que sí es fundamental para las obras y para los diseños. Es la referencia de la luminaria. Nosotros en Iluminaciones Técnicas definimos la referencia como el código único que identificará la luminaria y dará trazabilidad en todos los documentos asociados al proyecto. Cuando un inspector Retilab tome las memorias, él va a irse desde el papel hasta la realidad de la obra a verificar que esa referencia tenga continuidad, que sea lo que se instaló lo mismo que diseñamos, que se compró lo que diseñamos. Entonces, estos son los documentos donde esa referencia es importante. Desde la cotización comercial, el pedido, la factura, planos, memorias, fotometría, certificado Retilab del producto, marcación del producto y la inspección de obra. Creería uno que no es tan importante, pero nos ha pasado con los certificadores que ellos responsablemente se suben hasta las luminarias y verifican este tag que hay aquí abajo. Es el ejemplo de una marcación Retilab de una luminaria certificada. Entonces, esa persona va a poder desde aquí devolverse en sus memorias y en sus documentos y hacer la trazabilidad de que efectivamente se instaló con lo que se diseñó, que quien construyó compró lo que debía instalar, porque por eso están los certificados de responsabilidad. Una cosa es el diseño, otra cosa es la construcción. Entonces, la referencia, quien lo dijera, es muy importante. La curva fotométrica
La curva fotométrica en lenguaje sencillo es la huella digital de la luminaria. Depende de la combinación de las fuentes, el chasis y los difusores. Es un archivo digital y es el formato más común y se implementa en el software de simulación. Una fotometría describe la forma en que la luz se desarrolla a partir de la luminaria. Por ejemplo, aquí para los arquitectos es como si viéramos un corte sobrepuesto en los dos ejes. Y aquí, por ejemplo, es como se ve esa luminaria realmente. Ella tiene un ángulo de apertura mucho más amplio en un sentido, mucho más angosto en el otro. Y de esa forma vamos a entender si esa fotometría o esa curva fotométrica nos conviene en el momento de ya pasar del análisis de lo que buscamos a lo que vamos a implementar. Hay casos muy claros, por ejemplo, esta fotometría específica se utiliza mucho en bodegas por el ángulo tan cerrado que tiene en este sentido. Si ustedes se la imaginan, por ejemplo, la hemos puesto en bodegas a 12, 15 metros de altura, donde el ángulo es bastante cerrado y necesitamos que la luz baje. No que se quede por allá arriba en los 10 metros, donde no, el operario no le interesa. Entonces, el análisis de la fotometría nos ayuda a entender la solución para el espacio. El grado IP, hace referencia a la norma internacional CEI 60529, Degrees of Protection, grados de protección. Las letras IP identifican al estándar inglés Ingress Protection. Bueno, la I nos hace referencia bueno, IP, el Ingress Protection. Pero los números, por ejemplo, esta es IP65. El primero nos habla del nivel de protección contra el ingreso de objetos sólidos y el segundo nos habla del nivel de protección contra el ingreso del agua. Es muy importante si vamos a hacer una instalación en una zona con mucho polvo, húmeda, o un quirófano, o una oficina. En fin, cada espacio puede tener una IP específica, llegando pues hasta los explosion proof en casos pues más extremos. Pero entendamos, por ejemplo, este caso de esta luminaria. IP65. Quiere decir que tiene el 6, entonces, el primer dígito, protección completa contra polvo. El polvo no entra bajo ninguna circunstancia. Y 5, chorros de agua. Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. Quiere decir que ella internamente tiene todo lo que necesita para funcionar y que va a estar protegido. Entonces, esta luminaria, por ejemplo, la utilizamos mucho en parqueaderos, en zonas técnicas, donde si van a hacer un mantenimiento y se les moja, no importa, donde hay alta polución, donde los carros se les moja, el tráfico constante harían que la fuente se degradara, esta luminaria no le va a entrar el polvo y se va a poder limpiar fácilmente. El IP es muy importante en el momento del análisis de la solución para lo que estamos buscando. La depreciación por ensuciamiento es el porcentaje de pérdidas en la eficacia del conjunto por las condiciones de hermeticidad de la luminaria y el espacio donde se encuentre. Se considera un factor sí recuperable con mantenimientos periódicos. Lo que les decía, por ejemplo, esta luminaria es hermética y está en un parqueadero. Inevitablemente va a llenarse de polvo, pero se puede limpiar. Eso por eso se denomina un sí recuperable. Si la limpio, ella vuelve y sube, que es lo que nos muestra esta gráfica. Si yo empiezo con la luminaria, la instalo, pero se va a ir degradando su eficacia por el ensuciamiento. Sin embargo, si yo tengo un mantenimiento preventivo, puedo volver a subir el nivel de iluminación y así sucesivamente. Por eso es sí recuperable. Hay factores que no son recuperables y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esta depreciación de ensuciamiento es un factor que sí, como les digo, es recuperable y se
maneja mediante la planificación de los mantenimientos. El tipo de fuente. Como les dije, hoy en día casi todo es LED. Sin embargo, todavía hay algunas tecnologías fluorescente y de sodio y metal halide vigente para algunos casos muy específicos. Pero el tipo de fuente en este caso hace referencia a la tecnología y forma de la fuente integrada en la luminaria. Aquí tenemos 4 de los ejemplos más representativos y que yo creo que son el 99% también de los casos hoy en día, que son los tubos fluorescentes o LED T8 y T5. Recordemos que el 8 o el 5 es el número hace referencia al diámetro en octavos de pulgada, al diámetro. Entonces T5, 5 octavos de pulgada, ahí vemos un T2, un T5, T2 el más chiquito, T5, T8, hasta llegar al T12 que ya casi no se ve, pero sin embargo todavía hay luminarias que son muy buenas y todavía están funcionando, pero pueden tener 20 años tranquilamente. Una PCB es un Printed Circuit Board, una tarjeta totalmente electrónica donde están montados los diodos. Un COP, que es un Chip on Board, que es un LED más grande. Ambos son LED y la cinta también, obviamente, pero cada uno tiene un objetivo diferente también. Esta es una iluminación mucho más general. El COP lo encontraremos más en cosas muy puntuales. Y la cinta es un commodity que nos sirve en toda la arquitectura como iluminación indirecta, efectos. La vida útil. La primera vez que se enciende, una fuente de luz generará el máximo brillo posible en su vida útil. Llamamos a esto los lúmenes iniciales. Al final de su vida útil nominal, la fuente de luz será más tenue. Entonces nos referimos como final de la vida útil o lúmenes EOL, end of life, sus signos en inglés. Es un factor no recuperable, este no es recuperable. No, si la limpiamos, si hagamos lo que le hagamos, la fuente no va a recuperar su capacidad. Internacionalmente se ha denominado, la regla que la rige es el L70. Es el tiempo de uso hasta que el flujo luminoso alcanza el 70%. Eso es lo que ha determinado la industria como el fin de la vida útil. Aquí vemos un gráfico muy diciente. Empezamos al 100%, se va depreciando y puede tener unas pérdidas hasta que finalmente hay una falla abrupta o se nos apaga la fuente. La fuente no se ha apagado, ojo, pero ya no va a emitir la cantidad de luz que requerimos para cumplir con un diseño. Entonces, ese L70 es muy importante que sea entendido y socializado por los fabricantes y comercializadores. Así podemos entender qué tanto estamos esperando de nuestras luminarias. Por lo general, son 50.000 horas, como está aquí abajo. Hay fuentes mucho más eficientes, hay fuentes de 2.500, 3.000 horas. Es una variedad inmensa entre calidad y oferta. El índice de reproducción cromática o índice de rendimiento del color. Este factor es súper interesante porque, vamos a leerlo literalmente, ahorita lo comentamos. Es la medida utilizada en relación a una fuente de luz para medir su capacidad de mostrar los colores de un objeto de manera real. Es un promedio, nuevamente. No importa el color de la fuente, aunque dependiendo de ella tendrá énfasis en algunos espectros. Este sí que es importante, este factor. Para los retails, para los hospitales, para la industria de la impresión, es importantísimo tener una excelente calidad de los colores. El Retilab nos hace un resumen. Ellos tienen una clasificación. Hay desde el 20% hasta mayor el 90%. Por ejemplo, el sodio era un ejemplo crítico de este parámetro. El sodio era del 20%. En Europa y Estados Unidos el sodio se masificó en el uso de iluminación vial hace muchos años, hace 40 años. Por la capacidad que tiene la luz, la frecuencia de ese tipo de luz
de penetrar en la niebla, en la neblina. Sin embargo, su CRI es pésimo. Entonces, en los accidentes viales ocurría que las personas accidentadas se podían desangrar y era porque las personas que los atendían no sabían si era sangre o aceite, porque era tal, todo lo vuelve amarillo. De pronto lo tenemos en nuestra memoria, esa imagen de la luz amarilla en las vías, el color, todo se vuelve amarillo debajo de esa fuente. Es por esto. Es por esto. Porque su índice de reproducción cromática es muy pobre y todo lo manda al espectro del amarillo. Aquí tenemos las curvas de la iluminación más común. El luz día, pues obviamente siempre será lo ideal. Es bueno en todas las longitudes de onda, por eso es la mejor fuente de luz definitivamente. El incandescente era muy parejo, es muy lineal, digámoslo así, entonces recordemos que es un promedio, entonces el promedio era muy bueno. El fluorescente ya empezaba a mostrar unos picos muy fuertes, ya empezaba a verse mucho el azul y el verde, más que otros colores, el blanco, azul, toda esta gama de acá abajo. El halógeno también era bastante bueno, aunque poco eficiente, poco a poco ha ido saliendo también. Y por ejemplo, aquí tenemos dos LEDs, ambos LED, pero este es un LED blanco, este es un LED cálido. Entonces, como les decía, por ejemplo, este LED blanco pues, está en los picos de los azules. Por eso algunos LED de mala calidad también nos cambian el color real de las cosas. Si ustedes van sobre todo a mercados de San Andresito o algunos locales comerciales que no han querido invertir en una fuente de luz de un poco mejor calidad, van a encontrar ese fenómeno. Se ve como morado, como azul, por esto. Precisamente por esto. Porque es un LED económico, aunque hay económicos buenos, pero es un LED que descuida esos parámetros. Este LED cálido, por ejemplo, está más tirado hacia este lado, pero recordemos, el CRI es un promedio. Entonces, independiente del color, el CRI puede ser el mismo. Este es el CCT, que es el Correlated Color Temperature o temperatura de color de una fuente de luz. Se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. Bueno, eso lo hicieron ellos allá en su teoría. Su unidad son los grados Kelvin y está relacionada con la longitud de la onda en el espectro visible. Este gráfico es muy diciente. Empezamos desde el cálido y vamos hasta el frío. Interesante entender que es inversamente proporcional, ¿no? O sea, el 1000 es el más cálido y el 10.000 es el más frío. Lo que yo, en mis términos, puedo hacerles recordar es, si miramos una vela, esa velita, y pegadito al hilito, uno ve la luz blanca. De niño uno se quedaba viendo la lucecita y la ve blanca, azul, roja, naranja. Es este mismo el efecto que estamos viendo aquí, del más cálido al más frío. Sin embargo, es inversamente proporcional. El que es más frío es más cálido en temperatura. Aquí algunos ejemplos. Y este es un gráfico que tenemos para identificarlos en promedio. Nuevamente es un promedio. Estos ojitos, estos óvalos, recogen un área en el cual se define ese nivel de color. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. El más común, lo más común que trabajamos está por aquí en el 4100. Es un color que es agradable y fresco, digámoslo así, pero dependiendo de donde estamos, en la región donde estamos, también hay muchas preferencias. El color se relaciona mucho con la percepción que tenemos de calor. Entonces, en la costa, por ejemplo, siempre buscan más el blanco. En Bogotá a veces se va más por el cálido. Pero realmente recordemos que es una percepción, nada más. Es una percepción que nos hace sentir. Hay muchos estudios sobre este factor y los ritmos el ritmo circadiano,
la capacidad productiva, de cómo nos afectan estos ciclos y este tema del color. Las últimas tecnologías que se están desarrollando contemplan luminarias que varían de color en este rango, dependiendo de la hora del día. Primero son blancas para incentivarnos, para despertarnos. A mediodía se calma un poco, se vuelve más amarilla y luego vuelve y sube al blanco. Esto sobre todo se desarrolla en Europa, donde las estaciones afectan mucho a la gente. En Colombia no tenemos esos fenómenos tan fuertes, entonces por eso es más estable trabajar con unas fuentes de color entre el 4000 y el 5000. No estos estudios, como les digo, los realizaron en escuelas públicas, en los Países Bajos y en Estados Unidos y Canadá, donde la desaceleración por las enfermedades en el invierno afecta muchísimo a la población. Aquí, los lúmenes por fuente. ¿Qué es un lumen? Vamos a entender. La cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas recordemos que la iluminancia, los luxes, son los que vamos a medir en el sitio y son los que son el objetivo de la norma. La depreciación del flujo de la lámpara. La depreciación es muy parecida a esta vida útil, sin embargo, lo que se considera es que es un 5% en este caso. Bueno, en este caso es más, en este caso es como el 20%, para llegar a los factores de mantenimiento. Y recordemos que es un factor no recuperable. El factor del balasto es otro factor que nos va a incidir en el momento de realizar nuestro programa de mantenimiento. El balasto driver es el dispositivo que proporciona una cantidad controlada de corriente y tensión a un LED o lámpara. Básicamente es el arrancador. No lo descompliquemos, es el que lo pone a funcionar. El tipo de control. Esta parte es importante sobre todo para la parte de la ingeniería, porque este es un protocolo, es un idioma de comunicación bidireccional entre el driver y la luminaria, permitiendo encendido o apagado y que las luminarias envíen información de retorno o control a la máster de control. Hoy en día todo es tecnología. Las luminarias se volvieron computadores con luz. Entonces la luminaria nos va a censar la luz del día, nos puede estar censando la presencia de las personas. Incluso hace años se desarrolló el Light-Fi, que es Internet por luz. Entonces, ese protocolo impacta mucho en la ingeniería. Y el factor del balasto, el balasto
se define como la relación entre el flujo luminoso de la bombilla funcionando con el balasto de producción y el flujo luminoso de la misma bombilla funcionando con el balasto de referencia. Los fabricantes recomiendan ciertos matrimonios técnicos, digámoslo así, mi fuente con mi driver, porque están diseñados para generar la mayor ventaja de ese conjunto. Si de pronto cambiamos el driver de una referencia de la fuente, se puede perder esa eficacia que ha recomendado el fabricante de la fuente. Estamos ahora en el factor de mantenimiento. El factor de mantenimiento es usado en el cálculo de la luminancia e iluminancia después de un periodo dado y en circunstancias establecidas. Tiene en cuenta la hermeticidad de la luminaria, la depreciación del flujo luminoso de la bombilla, la clasificación de los niveles de contaminación del sitio y el periodo de operación, limpieza de las luminarias. Este pantallazo hace parte del software de iluminación que manejamos, donde podemos ir involucrando cada uno de esos parámetros. Por ejemplo, el tipo del entorno limpio, intervalo de mantenimiento anual. Aquí ya vamos definiendo un manual de mantenimiento. El tipo de luminaria, ¿en qué espacio está instalada? Estas son las reflexiones del espacio. Si un espacio está con acabados muy finos o acabados rústicos, influye en el mantenimiento por la acumulación del polvo en esas superficies. Las características de la luminaria, ¿es directa o es indirecta? ¿O qué tipo de protección tiene? Por ejemplo, aquí nos pregunta, protegido contra el polvo, IP5. Desde el 5 para arriba es protección ante el polvo. Intervalo de mantenimiento anual. Quiere decir que la limpiamos y el flujo sube. El tipo de la lámpara es una lámpara LED. El balasto es un balasto electrónico. La vida útil de la lámpara puede variar, como les comentaba, desde los 25.000 hasta los 80.000. Esta determinamos que es de 60.000 horas. Y las horas de servicio van a ser 8.000. Estos cuatro parámetros, nos van a dar un factor de mantenimiento. Ese factor de mantenimiento va a ser el que va a afectar a cada una de las luminarias en la simulación. Quiere decir que voy a estar, en este caso, cuando inicié el proyecto, voy a estar 15% por encima de los niveles esperados para mantener el nivel objetivo. Esto es un factor de seguridad, siempre existirá y es importantísimo. Personas que no lo tienen en cuenta o que se van al límite, entonces pierden esa gabela, digámoslo así, esa diferencia que va a ocurrir, porque siempre va a ocurrir una depreciación. Como vimos, hay factores que son recuperables y otros que no lo son. Aquí, por ejemplo, está el esquema de mantenimiento para el operador. Como les decíamos, intervalo de limpieza de la luminaria e intervalo de limpieza del espacio. Está contemplado en la modelación, tiene que estar contemplado en las memorias que le entreguemos al usuario. Información fotométrica de la luminaria. Esto es resultado de la modelación. Cuando ingresamos el archivo fotométrico, le estamos diciendo al software las características no solamente fotométricas, sino técnicas de la luminaria. Aquí está la referencia, la descripción, la eficacia. Tengo 94 lúmenes por vatio. Tengo una clasificación, por ejemplo, esta me dice que es el 100% de luz hacia abajo y que no tengo nada hacia arriba. Aquí se ve y se confirma en la curva de fotométrica. Me habla de la potencia, me habla del flujo luminoso, me habla de las fuentes. Por eso es importante que la fotometría tenga esta información. Si no, no voy a poder verificar lo que me están ofreciendo. Aquí volvemos a la iluminancia horizontal promedio. Recordemos, esta es la tabla que les había mencionado, la 4.10.1. Entonces, esta es una parte. La tabla tiene como 3 hojas, donde se relacionan diferentes espacios y usos. Y nos dicen el UGR, que es el factor de deslumbramiento, ahora lo vamos a ver, y los niveles de iluminancia, mínimo, medio y máximo. Siempre el medio es el objetivo del diseño. Bueno, aquí hay una nota que es importante. El mismo Retilab nos dice,
que si el uso que estamos buscando no está en la tabla, podemos ir a otros documentos y complementar ese objetivo. Principalmente la IESNA, que es la Biblia, donde va a estar todos los usos que se pueden contemplar en los espacios, pero el RETILab definitivamente sí se queda corto en muchos escenarios. Estos son dos de los softwares más comunes que utilizamos. Como les digo, son softwares que son patrocinados por los fabricantes. Entonces, ambos son casas matrices europeas, alemanes. Entonces, son softwares de altísima calidad y que son de descarga gratis. Ahí vamos a dejar los vínculos para que puedan descargarlos si los quieren. Las fotometrías, hay unas precargadas, pero que realmente también hemos visto que las personas que diseñan a veces no tienen en cuenta el contexto nacional. Entonces, como estos softwares son europeos, vienen precargados con esas librerías de los patrocinadores y esas luminarias no se van a poder conseguir en Colombia o van a ser costosísimas. Entonces, una cosa es que los traigan y otra cosa es saber cómo utilizarlos. Por eso siempre hay que entender el contexto nacional y esa es una de las invitaciones de esta charla. Por ejemplo, nosotros utilizamos el Relux. El Relux es muy chévere porque nos permite importar el AutoCAD y hacer una validación, una modelación directa desde el plano. En los resultados de las memorias tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, esto. Los resultados de las memorias son editables, ¿no? Entonces depende de cada diseñador que le muestra a su cliente. Hemos visto proyectos presentados con 300 hojas, pero que realmente con 10 eran suficientes. Son unos check que tiene el software, pero que realmente no todo es importante. Vamos a hacer lo posible por ver lo importante. O esto es lo que nosotros consideramos importante. Por ejemplo, que se hayan tenido en cuenta los grados de reflexión de las superficies. Es muy importante cuando preguntamos si eso es blanco, si es rojo, si es negro, si es aluminio, si es ladrillo, si es bloque, porque la reflexión de cada material es diferente. Entonces, es importante que la persona vea con qué grado de reflexión se ha trabajado su proyecto. Hemos visto también proyectos acomodados a conveniencia con estas reflexiones. Si de pronto el nivel no estaba dando, el diseñador o la persona que está manejando el software sube estos factores de reflexión y eleva inmediatamente el resultado. El tema del manejo de software, pues es un tema muy de criterio y de buen juicio también, y de honestidad a la hora del té, porque todos los parámetros pueden ser modificados. Esta hoja es básicamente la más importante de los resultados. Aquí lo que nos va a mostrar es la altura de la superficie de validación. Por ejemplo, en este caso fueron 75 centímetros. Puede variar dependiendo de la actividad que se va a realizar. Si es una circulación, la ponemos en el piso. Si es una actividad parado, puede pasar a 1 metro. Hay algunas muy específicas que son donde uno está parado y trabajando de frente, entonces se calcula 1,40. La altura del nivel de las luminarias. Ojo, no necesariamente es la misma del espacio. Nosotros podemos descolgar las luminarias, pero sí tener en cuenta que el espacio es mucho más alto. Esto para considerar las reflexiones y pérdidas en el local. El factor de mantenimiento, como les decía, ya vimos que depende del tipo de luminaria, las características del espacio y la frecuencia de mantenimiento. Aquí también hemos visto algunas trampas no muy sanas en el momento, porque ya les dije, es un parámetro que va a estar, en este momento ahí está castigando el 14% de la iluminación. Sin embargo, es real. El flujo luminoso de las lámparas, la potencia total instalada y la potencia total por superficie. Este parámetro es importante. Es la información fundamental para determinar el VEI, factor que nos pide la norma, que es el valor de eficiencia energética de la instalación, o sea, los vatios por metro cuadrado por cada 100 luxes. Y también es la fuente de información para los proyectos LEED. Todas las normas están enfocadas al ahorro energético. El LEED es aún más conservador que el RETILab y este es el factor principal. Entender cuánto nos estamos consumiendo por cada una de esas áreas de modelación.
Recordemos, aquí nos está mostrando la iluminancia media, mínima y máxima. Valor por debajo del cual no debe descender la iluminancia promedio en el área especificada. Ya lo vimos. Entonces, por ejemplo, en el objetivo del diseño según la norma eran 500 luxes, estamos en 528, o sea que estamos bien, digámoslo así. La uniformidad. Con el fin de evitar molestias debidas a los cambios bruscos de iluminancia, la tarea debe ser iluminada de la forma más uniforme posible. Recordemos que la fatiga visual viene de la adaptación del ojo a zonas iluminadas y a zonas no iluminadas. Por eso es que muchas veces nos quedamos dormidos leyendo, porque estamos con una mesa de noche, con una luz de noche, estamos leyendo aquí, pero hacemos esto y ya la penumbra empezamos a cansarnos. La uniformidad lo que busca es eso, evitar el cansancio y la fatiga visual. Obviamente, esto no riñe con el diseño de interior donde queremos tener contrastes, ya es otro concepto, pero donde son tareas que requieren una buena uniformidad, debe tenerse siempre en cuenta esto. Aquí en la nota, según la norma, lo ideal es que sea mayor al 50%, en este caso estamos en el 62%, estábamos muy bien. Esta imagen es muy interesante, pero tiene una aclaración, aquí se la pusimos. Ojo, esto no es una imagen térmica, hay gente que nos ha dicho, uy, eso está calientísimo, eso debe estar hirviendo, pero no es una imagen térmica del espacio, es una escala de intensidades lumínicas, y aquí está la escala. Entonces, lo que nos está diciendo es que estamos por acá en los 500 luxes, que era el objetivo que queríamos, no es calor. Entonces, es una salvedad que hacemos aquí en esta imagen porque hay gente que nos ha dicho, eso es calor porque parece una imagen térmica, pero no lo es. En nuestros planos digitales o en los de cualquier diseñador de iluminación, esto es lo que deberíamos responsablemente mostrar. La ubicación de las luminarias, la referencia, la descripción y consumo de cada luminaria. Este consumo es la base para todos los diseños eléctricos, porque ahí es donde ellos van a hacer su cálculo de su estación y todo lo demás. Además de los resultados básicos necesarios para el cumplimiento de la norma. Aquí hay un pequeño resumen de lo que veíamos. Nuestra asesoría entrega las memorias, pero es redundante en esta información. Queremos ser lo más claros posible. Altura de montaje, factor de mantenimiento, factores de reflexión, altura del cálculo, zona marginal, promedio, mínimo, máximo. Bueno, y la zona marginal. La zona marginal es un concepto que se maneja como una zona donde no hay permanencia o no hay uso de esa zona, de esa área. Entonces, por ejemplo, aquí se manejó a 30 centímetros. Es muy poco común que trabajemos pegados a la pared. Entonces, esa es la zona marginal. Y realmente en esos puntos es donde se dan los puntos más críticos. Entonces, es casi que un desperdicio esa zona que nos afecta en el momento de diseñar. Muy pocas actividades están pegadas a la pared y si se da, viene del análisis que hemos hecho, donde el factor de esa zona marginal puede ser menor o mayor incluso, como una sala de juntas donde la mesa está centrada. La zona marginal podría ser aún mayor. Los sistemas de alumbrado de emergencia son un tema bien importante. Aquí hay un llamado para los arquitectos porque ¿dónde están las rutas de evacuación y la ubicación de equipos de emergencia? Es un tema que es súper crítico y al cual vamos a invitar a una segunda charla con nuestros partners que son especialistas en iluminación de emergencia y en este tipo de criterios. Pero el comentario aquí es que todo diseño de un proyecto de iluminación debe resolver los factores de riesgo. En este sentido, debe considerarse los requerimientos de iluminación de emergencia, en caso de falla en las instalaciones de alumbrado normal o de suministro de energía. Es importantísimo que tengamos esto en cuenta, sobre todo los arquitectos que nos están escuchando, es el insumo para que nosotros, diseñadores, realicemos una correcta evaluación y diseño de los sistemas de emergencia. No es muy común realmente encontrar el insumo. Inspección con fines de certificación del sistema de iluminación.
Los sistemas de iluminación que en el presente anexo se les establezca la obligación de contar con un dictamen de inspección expedido por un organismo de inspección acreditado por la ANAC como mecanismo de certificación de tercera parte que valide la declaración del proveedor, se considerarán de certificación plena. En tal sentido, la certificación estará constituida por dos documentos, la declaración del constructor del sistema de iluminación y el dictamen de inspección. Como les comentaba, estos son los dos formatos más importantes para la certificación, pero está la claridad de quién y cuál es el alcance de la responsabilidad. Este es el formato utilizado por el ministerio, donde el constructor declara, bajo la gravedad de juramento, que la instalación de iluminación cuya construcción estuvo a mi cargo, acató los lineamientos del diseño que cuando se requiera efectuado por, y esa constancia hace constancia el diseñador en otro documento. Pero no es lo mismo construir que diseñar. Ojo, entonces, si nos piden una, seremos conscientes de los alcances. Me refiero, si nos piden esa a ustedes y a nosotros también, obviamente, cuando les ocurra esto, hay que tener la claridad, o somos constructores o somos diseñadores, o en algunos casos somos los dos, pero claramente tiene que estar identificada la persona en estos documentos. Pasamos a una parte ya más práctica, la asesoría a proyectos. Aquí es muy, en nuestra experiencia como diseñadores, lo que hemos visto es que lo que recomendamos a los arquitectos sobre todo es no dejar a sus hijos solos, y por lo menos emitir un concepto, una imagen, una idea de qué es lo que se imaginan para sus obras, para poder así determinar y darle una guía al diseñador electricista que esté a cargo o a los asistentes, a los diseñadores de iluminación como nosotros, pero que no se lleven sorpresas después. Es triste ver cómo un arquitecto dedica mucho tiempo y su esfuerzo profesional en una obra y al final lo que encuentra es algo que dice, ¿y esto de dónde salió? Porque no se tuvo en el radar la parte de la iluminación. Es un llamado a la arquitectura que tengan esa consideración. No quiere decir que seamos expertos en todo, pero sí que tengamos en cuenta visualmente qué es lo que queremos o esperamos del proyecto. Entonces este comentario y esta parte va enfocada a eso. No todas las luminarias sirven para todos los espacios. Por medio de las formas de las luminarias podemos desde el diseño de la iluminación aportar a la arquitectura a definir y enriquecer los proyectos. Yo nunca me imaginé ser lighting designer, pero llegué a esto y soy muy feliz aportando a la arquitectura. Trabajo con muchos arquitectos en todo el país y ese enriquecer la arquitectura es lo interesante de esta profesión. Esto no es comercial, no voy a vender luminarias aquí, pero fíjense en las formas. Lo que quiero que entiendan es las formas y visualicen alguna de ellas en sus proyectos, para que entiendan que una cuadrada, una lineal, una hexagonal, una piramidal, un anillo, una línea, no es lo mismo a un panel, que es lo que nos está ocurriendo hoy en día, de donde llegamos paneles cuadrados, 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 cuadrados. Pues sí, puede que el presupuesto no era lo que se esperaba de la obra, pero la arquitectura, ¿dónde quedó? Entonces, no solamente hay una solución para todo. El llamado es a que pensemos que las formas de las luminarias nos aportan a la arquitectura, y esa es la experiencia que vamos a compartir ahora. Hay luminarias industriales. No falta el que pone una de estas en una oficina, una IT100, pero bueno. Las luminarias de emergencia. La próxima charla que vamos a ver, la vamos a ver con estos compañeros. Semper es una empresa española dedicada y altamente profesional en el tema de la iluminación de emergencia. Por ahora no la vamos a tocar mucho, la vamos a dejar para una segunda oportunidad. Cuando diseñamos y no tenemos toda la información, hay que ser muy claros y dejar esas notas en nuestros documentos, en nuestras memorias. Si no contamos con toda la información, bueno, no nos vamos a parar, pero vamos a asumir esta información y les aclaramos qué es lo que vamos a hacer. Los modelos de luminaria sugeridos son escogidos por sus ventajas técnicas aplicadas para cada espacio o condición. La información referente al amoblamiento, sus dimensiones, colores y texturas
son de vital importancia para la correcta interpretación de los espacios y su efecto en los niveles de iluminación. En su ausencia se entenderá que los resultados son antes de amoblamiento. Las simulaciones son realizadas mediante un software alimentado con los datos suministrados por el cliente o tomados durante la visita al sitio. En la ausencia de información sobre los factores de reflexión de las superficies, serán utilizados estándares internacionales. Techo 70%, pared 50% y piso 20%. De acuerdo al reglamento RETILAB, el apartado 410, niveles de iluminancia, los valores promedio de iluminación serán los tenidos en cuenta en el momento de validar los resultados. Nuevamente aclaramos, trabajamos bajo la norma. Diferente si el cliente exige una cosa diferente, porque puede pasar, hay industrias internacionales que tienen parámetros más altos o más bajos, pero todo eso debe ser consignado en las memorias y que quede claro para quien vaya a hacer una inspección. Los cambios arquitectónicos de obra, alturas, usos, áreas, etcétera, que no sean comunicados durante el proceso y que afecten el diseño y sus resultados serán responsabilidad del cliente. Hace poco me pasó que entregamos una clínica y la inspección fue a mirar unas áreas que habíamos simulado y decía que no cumplía un consultorio. Yo no entendía, revisábamos, no entiendo. Le pedí, en conversación con el certificador, esto en Ibagué, o sea, es difícil a veces la comunicación cuando es a distancia. Entonces el tipo me mandó el plano y decía perdón, era una sala de espera, pero la habían convertido en consultorio. Entonces, pues, nunca se nos avisó y se diseñó como una sala de espera. No podían esperar una cosa diferente. Pues, ahí están las consecuencias. Los espacios analizados serán los que presentan mayor relevancia o repetición en los proyectos, dado que el reglamento no exige que la totalidad de los espacios sean validados. Esto es muy importante también porque como diseñadores no podemos, tenemos que ser objetivos. Por ejemplo, cuando hicimos Imbanaco no íbamos a simular cada una de las áreas. Definitivamente teníamos que tomar partido y criterio de espacios tipo y áreas típicas para poder hacer el desarrollo. No iba a ser posible hacer todos los espacios. Esto nuevamente es el checklist que teníamos. Este es un ejemplo de un desarrollo actual. Una descripción: el proyecto se desarrolla en la plataforma comercial del edificio, son 3 pisos dedicados al comercio y todos sus apoyos técnicos y administrativos. Y aquí es donde definimos los objetivos frente a la norma y empezamos a escoger los tipos de luminaria dependiendo de los usos. Luminarias para áreas técnicas, luminarias para escaleras, luminarias para circulaciones, luminarias para áreas atípicas, cintas LED como apoyos, luminarias arquitectónicas para ciertos espacios específicos, iluminación puntual donde queremos resaltar algo. Nuevamente, puntual, general, arquitectónica. Para exteriores, para apoyos, exteriores, apliques. Esto es más de lo mismo. Más de lo mismo. La iluminación de emergencia. Y lo que queremos mostrarle al cliente es, y el objetivo de la charla también es esta, no tenemos por qué abandonar el diseño de iluminación pensando que solamente hay una forma o que técnicamente no vamos a poder resolverlo con lo que nos imaginamos. Son ejemplos muy claros de intenciones que al principio pudieran haber sido complicadas de resolver, pero que se dan, definitivamente podemos hacerlo. La luminaria que veíamos ahora en el ejercicio, una luminaria hermética, instalada en parqueaderos, instalada en zonas técnicas, protegida. Una luminaria triangular diseñada para estas escaleras donde por lo general nunca hay cielo raso, entonces siempre nos toca sobreponer los elementos, pero por el desarrollo de la escalera, pues a veces las fotometrías no la mayoría cumplen. Entonces esta luminaria simétrica, por ejemplo,
dirigida hacia los descansos de la escalera es lo óptimo. Balas de apoyo, iluminación general, soluciones para espacios donde no hay cielos rasos, luminarias arquitectónicas altamente eficientes. Por ejemplo, aquí vemos una cinta LED también aportando a este espacio. Luminarias de gran formato. Esta luminaria, por ejemplo, tiene 1,20 de diámetro. Si se fijan, por aquí atrás hay una personita. Es un espacio inmenso, un auditorio. Estas formas arquitectónicas, otras arquitectónicas que nos hemos inventado, puntuales, pero si lo que queremos es que resaltar algo muy específico, nuevamente arquitectónicas. Hay algo que con las personas que tengo la oportunidad de trabajar, les he recalcado. Muchas veces la arquitectura hace un esfuerzo desde la economía de la obra para utilizar materiales, en este caso, por ejemplo, cielos o acabados que son muy costosos también, pero que a veces se pierden por la falta de protagonismo que le damos. La luz es una forma de resaltar esos materiales. Las cintas LED son un elemento que hoy en día se ha desarrollado muchísimo y que desde la arquitectura, como podemos ver en estos ejemplos, da un gran ambiente. La iluminación indirecta es una de mis favoritas para generar ambientes cálidos y tranquilos. Elementos arquitectónicos para exteriores, apoyos para árboles. Hay exteriores como esta árbol, es una luminaria espectacular que estamos utilizando para algunos exteriores. Las luminarias de emergencia. Estas luminarias de emergencia tienen una particularidad muy chévere. Por ejemplo, estas pueden poner casi hasta 10 metros y son del tamaño son más o menos de este tamaño. Son muy, muy eficientes y todo gracias al lente, como lo veíamos al principio. El lente fue el que cambió la industria de la iluminación. Aquí adentro hay un pequeño chip, pero el lente lo que le permite a ella es hacer una línea de 10 metros en el piso que cumple con la norma. Otras luminarias de emergencia, herméticas. Estas son algunas de las experiencias. Podemos jugar con el color. No hay por qué limitarse también a solamente un tono de blanco. Este puente es dinámico, por ejemplo. Toda esta fachada es dinámica. Algunas experiencias muy interesantes en esta, por ejemplo, se hicieron estos cuadrados, se combinó con los cielos rasos, con puntos, con círculos, con cruces. Entonces, realmente para mí, lo que enriqueció este espacio, que realmente era una caja completamente vacía, pues fue todo lo que se hizo en la parte del cielo y la iluminación. Este es un resultado muy interesante de lo que se puede hacer cuando se combina y cuando se tiene la camaradería con el arquitecto y con el constructor. Este pues es un ejemplo muy, muy emblemático de nuestra ciudad, la clínica en Banaco. 5 años de coordinación con unos excelentes resultados. Aquí hay una que espero que no conozcan sino en fotos, no vayan por acá. Esta es la cárcel, una cárcel. El mío, aquí en Cali, el aeropuerto, cines, hospitales, pero a lo que volvemos a lo mismo. Hay formas, hay intenciones, hay arquitectura en cada una de esas intenciones. La iluminación no tiene por qué pelear con la arquitectura, podemos hacer juntos estas cosas, estos resultados. Y eso es. Muchas gracias por su atención y paciencia. A la cámara que... ok. Bueno, esa fue la presentación. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y mi compañero está ayudándome con las preguntas. Si quieren, por el chat pueden escribirnos. Vamos a dedicar un ratico a preguntas. Estamos abiertos a escucharlos.
esta charla va a estar guardada, va a estar disponible en diferentes links, en diferentes plataformas para que si quieren entrar a la página web, a Facebook, a Instagram, va a estar disponible, tanto las memorias como la charla. Nos preguntan sobre dónde podemos encontrar los valores específicos de niveles de iluminación que no encontremos en el Retilab. Como les comenté, nuestra mayor fuente de información es la IESNA. Es un libro que es de este grueso, que desafortunadamente es bastante costoso y pues nosotros en Iluminaciones Técnicas lo tenemos, pero no es un libro que esté disponible al público. Realmente lo venden y aparte del documento principal, hay apartes que se llaman las RPs, que son Recommended Practices. Cada uno de esos booklets, esos pequeños libros, tienen objetivos específicos. Hay para hospitales, para oficinas, para colegios, para vías. Son documentos que son más económicos, pero que siguen siendo de adquisición. Es la principal fuente de información, es la IESNA. Nos preguntan si estamos trabajando el Relux en ILTEC. Sí. Hace más o menos unos 3 años cambiamos de Dialux a Relux. Nos resultó mucho más dinámico, práctico en su funcionamiento, en sus herramientas, en la compatibilidad con el AutoCAD. Hoy en día ya hay una versión, un plugin para conectarlo con el Revit. Entonces, en este momento, Iluminaciones Técnicas sí está con el Relux. La otra herramienta, como les mostré, es el Dialux Evo, pero lo manejamos, aunque no es nuestra herramienta principal. Ambos son gratis, entonces pueden descargarlos desde cualquiera de las páginas de los desarrolladores, las últimas versiones. Nos preguntan si el Relux está validado ya por un organismo de certificación. Como les comenté al principio, o en alguna parte de la charla, nosotros estuvimos haciendo la investigación, la cotización con los entes certificadores. Sin embargo, pues se dio la batalla en el Ministerio de Minas y Energía, porque como les digo, esto fue una mesa de participación de todo el país, y finalmente ellos llegaron a esa conclusión, que no iba a ser necesario para los diseñadores tener un software validado. Incluso hay en la página del ministerio hay unos adendos donde está publicado esa información, y nosotros utilizamos esos documentos como soporte cuando vamos a hacer una certificación de un proyecto, ya que nunca la hicimos, era bastante costosa y era una insensatez. Realmente pues no era objetivo que todas las personas únicamente en Colombia hicieran certificar un software que es de uso mundial. Entonces, nosotros no tenemos la validación del software, y cuando se requiere, entrega, porque nuevamente, como les mostré, el listado de peticiones para certificación de Retilab no ha sido actualizado y todavía está allí vivo esa validación del software. Entonces, lo que hacemos es entregamos ese documento emitido por el ministerio al certificador que todavía no conoce esa información. Nos preguntan si Iluminaciones Técnicas cobra por el diseño Retilab. Sí, como les comentaba en una de las tablas, tenemos 3 escenarios. El primer escenario es muy sencillo, realmente es cuando el cliente tiene una validación, un diseño, y le interesa saber cuánto nivel va a obtener, no si le cumple o no. Nosotros con mucho gusto hacemos esa labor, simplemente es una modelación. Este es el escenario 1, donde es el más sencillo. El escenario 2 es una planificación básica, que como les comentaba y vieron en el cuadro, tiene más o menos 7 puntos de los cumplimientos totales del Retilab. Y el diseño detallado, que es el escenario 3, sí tiene un cobro que es proporcional al uso y al área del proyecto. No es lo mismo diseñar 20.000 metros cuadrados de bodega a 20.000 metros cuadrados de hospital.
Entonces, es una tarifa relacionada a esos dos parámetros, el uso y el área, para determinar cuánto tiempo nos vamos a tardar en ese desarrollo, teniendo en cuenta que la tarea no para en el momento de entregar la asesoría, sino que continúa hasta el momento de la aceptación por el inspector. Las solicitudes del inspector en obra tienen que ser atendidas y esas solicitudes nos llegan a nosotros, como les decíamos, a los responsables del diseño, que finalmente somos los que emitimos un documento haciéndonos responsables de esa información. Nos preguntan si podemos tener acceso a los archivos IES. En la página web de Iluminaciones Técnicas está una gran cantidad de información, sin embargo, es muy dinámico la generación. Si hay algo que no encuentren en la página, podrían escribirnos a nuestro correo corporativo o al mío o a cualquiera de los de la empresa o la persona que los atienda y se les puede resolver la inquietud, si es que no la encuentran en la página. Nos pregunta, esa es la misma pregunta, Carlos. Las formas fotométricas y el IES es la misma. Bueno, nos preguntan si hay una clasificación para las luminarias decorativas en el Retilab. Como veíamos, el producto también tiene que ser certificado. Y ya cuando hablamos de certificación de productos, sí hay unas características que se deben cumplir respecto a potencias, sobre todo potencias, para definir si una luminaria es decorativa o no. Pero eso ya es parte de la definición del producto y hace parte de lo que define el ente auditor o inspector de producto. Pero por lo general, las luminarias decorativas no tienen Retilab, la que se defina como decorativa. Bueno, si quieren, vamos a compartir nuevamente aquí la imagen de contactos. Tenemos, como les decíamos, en todo Colombia, representantes o el principal desde la página web de ILTEC. Los invitamos a participar de estas actividades. Vamos a estar haciendo más pronto. La que sigue va a ser de iluminación de emergencia, va a ser muy interesante. Y por ahora no es más. Bueno, por aquí hay otra pregunta que preguntan si el Revit sirve para diseñar los sistemas de iluminación o simular los sistemas de iluminación. El Revit funciona muy bien, sin embargo, y van a obtener resultados. Los bloques, bueno, otra cosa, la librería de productos Revit también está disponible. De los principales productos en este momento no tenemos todos, pero sí ya tenemos una librería interesante. Y la claridad es que los bloques de Revit tienen incluida la información técnica y la fotometría. Entonces sí van a poder obtener resultados del Revit cuando utilicen nuestras librerías, pero de todas maneras son rutinas, digamos, las internas de los software, que definitivamente es mejor utilizar el software específico para iluminación. El Revit nos va a permitir de todas maneras determinar y ver los efectos en cuanto a ángulos, uniformidad, pero en cuanto a resultados más técnicos, de pronto se nos queda un poquito corto todavía. Bueno, amigos, nuevamente muchas gracias por haber compartido este tiempo. Espero haya sido didáctico, haya sido agradable la presentación, no un ladrillo. Invitarlos a las próximas que vamos a tener, de pronto conmigo, de pronto con otros compañeros. Y nada, no es más. Estamos abiertos a sus preguntas en los diferentes canales para las inquietudes que tengan. Que estén muy bien.